Encuentra ya con nosotros el sociólogo Daniel Pontón. Él es experto en seguridad, catedrático del IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Sociólogo Pontón, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría tener algunos criterios suyos. Es una barbarie lo que estamos viviendo en el país. En poquísimas horas hemos dado a conocer sobre una gran cantidad de hechos violentos. Quizás el que más ha llamado la atención el día de hoy es el asesinato a Rubén Cherres, presuntamente vinculado con la mafia albanesa, pero no podemos dejar tampoco de pensar y recordar lo que ocurrió el día de hoy en el Fortín, en un asalto a una de las agencias del Banco Pichincha en la ciudad de Guayaquil, este otro hecho aquí en la ciudad de Cuenca y otros tantos. Hubo también casos de sicariato en Esmeraldas, como decía sociólogo Pontón, es una barbarie. Sí, o sea, el, el chiste, ¿cómo está? Bueno, primero un saludo muy cordial, otra vez, un placer estar aquí y un saludo a la audiencia. Eh, Civilización o barbarie es la palabra que uno se me viene a la mente, ¿no? Supuestamente en el siglo XXI, cuando después de digamos, un proceso histórico complejo, uno esperaría que en este momento nosotros estemos hablando de esta barbarie, ¿no? Lastimosamente, al parecer estamos involucionando. ¿Y por qué digo esto? Porque los países civilizados más bien tienden a bajar su violencia, la violencia homicidia, los homicidios, los asesinatos, eh, y Ecuador va franco detrimento en este juego, en este proceso, ¿no? Eso es lo que me viene a la mente, ¿no? Ahora, el problema no solamente es cuantitativo, sino solamente también es cualitativo. O sea, yo creo que las últimas semanas hemos vivido, creo que, no sé si es que podemos hacer análogo a otras épocas. Ya de por sí veníamos complicados, muy complicados. El año pasado fue extremadamente violento, pero nunca he visto tal nivel de violencia y eventos delincuenciales tan sistemáticos y tan atroces, ¿no? Pero empecemos por el tema del señor Cherres, ¿no? O sea, una persona cuestionada, involucrada en un tema que inclusive le está costando un piso político al presidente, más allá de que se lo esté acusando de peculado y donde él no tenga relación, pero contribuyó obviamente a exacerbar los ánimos y a generar toda una discusión alrededor del tema de la corrupción en altas esferas estatales. Asesinado con 4 personas sin que, de la forma más sospechosa, al suponer que este país ya la narcopolítica ha calado muy fuerte, ¿no? El narcotráfico, la política ha calado muy fuerte. Sociólogo Pontón, Eso es. sobre este caso ha habido muchísimas especulaciones en redes sociales de quién estaría presumiblemente detrás de este crimen. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Lo que pasa es que el señor Pierre llegó a un punto de tan algidez y estuvo tan en el centro de atención que es mejor tenerlo callado que vivo, ¿no? O sea, su muerto vale más. Eso es lo que se dice vulgarmente. Eh, claro, ¿quién está interesado en que ese señor calle? Eso da para especulación, ¿no? Pero que alguien está interesado en la muerte, obviamente, la primera hipótesis que se viene a la mente es que este señor sabía mucho, es necesario eliminarlo para evitar que involucre a otro tipo de grupos de El poder, tal gobierno vez le venía criminales. buscando ya varios meses. Recordamos que hubo la disposición de encontrar a Cherres, pero al parecer alguien lo encontró Pero, primero. pero al parecer el señor Cherres no está tan lejos, ¿no? Está en Salinas. Muy raro, porque se sabe que, por ejemplo, el Luque está fuera del país. Este señor está aquí, ¿no? Tal vez con anuencia no sé de quién lo protegía, quién lo descubrió, quién delató. Bueno, hay tanto que especular ahí que, pero claramente es un tema muy, muy, muy turbio, ¿no? Y donde es una demostración de que la narcopolítica ha calado muy fondo. Vimos el día de ayer dos eventos de gente que ha sido amarrada, perdón, envuelta con explosivos, ¿no? Ujú. Una cosa atroz. Eh, Personalmente creo que es una sobrerepresentación donde figura terriblemente
poderosa de difusión, porque todo el mundo lo vio, casi todo el mundo empezó a ser circulado por las redes sociales Esto como nos pan. llamó a recordar lo que ocurrió en el año 2000. No estoy muy segura exactamente de la fecha, pero esos collares de explosivos que se utilizaba en Colombia de parte de las organizaciones terroristas, o sea, indiscutiblemente son hechos Entonces, de terrorismo. aquí hay un efecto también de técnicas de aprendizaje, ¿no? Porque manipular explosivos de esa naturaleza y con ese nivel de sofisticación requiere un nivel de aprendizaje. Personalmente creo que lo que buscaban era más atemorizar que eliminar a la persona, porque tal vez en otras circunstancias lo hubieran volado en mil pedazos, ¿no? Y eso pasó también en otros eventos, como los ataques a las gasolineras el año pasado, etcétera, donde claramente no había un nivel de experticia tan sofisticada respecto al manejo de ciertos explosivos. O estos ¿Sí? explosivos que llegaron también a periodistas y medios de comunicación. Como explosivos a periodistas, eh, qué sé yo, ahorita tenemos el tema de, empieza ahorita lo que está pasando en Cuenca, ¿no? Cadáveres con signos de tortura donde se expresa no queremos vacunadores. Al parecer esto, el efecto de este problema social que estamos viviendo a nivel territorial es que empiezan a emerger organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que tal vez con justa razón, porque el Estado se ven totalmente indefensas frente a la acción del Estado y hay un perjuicio enorme a su al peculio de los negocios, por ejemplo, se organizan y hacen este tipo de... Pero eso es el origen del paramilitarismo, ojo. Ujú. Posiblemente mañana... Y esta gente empieza a cobrar después por servicio y la gente paga, esa es la mafia, ¿no? Lastimosamente estos grupos que crecen también se hacen ilegales, porque después lo legal y lo ilegal es una sola cosa, es un problema muy complejo, ¿no? Tal vez en el futuro podemos ver algo parecido a lo que pasó en su momento en Colombia, no sé, ¿sabe? Ojalá que no. Y a eso se suma la fragilidad política que vivimos, ¿no? Eso es algo Ahora, que sociólogo realmente... Pontón, le escuchamos una frase al presidente de la República que definitivamente es muy difícil entenderla o desde dónde la debemos entender. Sobre todo, él hizo estas declaraciones a propósito de los asesinatos a estos dos funcionarios de casas de salud, de los dos hospitales, de esta administradora de este hospital y luego también el otro funcionario del sector salud. Él decía que estos crímenes se están dando porque estamos haciendo bien las cosas. ¿Cómo debemos entender esto? Sí, yo creo que ese discurso del presidente ya se le acabó, ¿no? La situación es tan vulnerable del presidente que ya nadie le cree, lastimosamente. Ya todo lo que puede haber sido discursitos armados y que se surgieron como pastillas de respuesta a aplacar un poco el problema, taparlo muy por encima y para salir sobre la marcha, creo que ya está, la cosa ya no da para más, ¿no? O sea, la demostración de una chica, una profesional joven, 34 años, muera de una forma como la que murió hace 2 días en Guayaquil, encargado de poner un freno a las mafias, eh, demuestra cómo está la situación, ¿no? O sea, ¿qué se puede estar haciendo bien cuando hay una persona de esa tan joven, una mujer sobre todo, asesinada, ¿no? Directora de un hospital, o sea, ¿qué puede justificar? O sea, yo creo que es hora de que alguien tome el toro por los cuernos, ¿no? Yo no creo que este gobierno, el gobierno en sí, tenga ni la voluntad actual ni la, ni la capacidad para hacerlo, ¿no? Creo que la situación ahorita de inseguridad, el ambiente de zozobra, de desasosiego que estamos viviendo, sumado a la fragilidad política que hay, es un cóctel muy peligroso que estamos viviendo, ¿no? Entonces, no quiero ser augurero del desastre, pero esto va a pinta para muy mal, para mal, ¿no? Para,
Ahora, Entonces es muy complicado. todo esto ha llevado de una u otra manera a que los ciudadanos, al verse en un estado absoluto de indefensión, apoyen el juicio político al presidente de la República. Se le ha exigido desde algunos sectores que renuncie, una situación que muy difícilmente va a darse. Está el juicio político, pero también está la muerte cruzada. La pregunta es, todos estos problemas complejos que está atravesando nuestro país, el de la inseguridad, que nos tiene realmente un estado de shock. Cada día se incrementan las muertes violentas, crímenes que antes no los veíamos, sino quizás de una manera muy esporádica, y los otros, por supuesto, ¿no? La crisis económica, la falta de empleo, la falta de atención oportuna en salud, etcétera, etcétera, y etcétera, realmente pueden resolverse a través de un cambio del presidente de la República, con la idea de que pueda asumir Alfredo Borrero. Va a haber un poco más de paz, un poco más. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué podemos esperar? Ese es el problema. O sea, estamos metidos en una encrucijada. O sea, si usted me pregunta si la salida del presidente resuelve las cosas, yo diría que no. O sea, yo hubiera querido que este presidente dure 4 años. ¿Sí? O sea, yo creo que eso es lo que le hace bien a la democracia. La estabilidad democrática es un pilar, no solo para el manejo de la seguridad, sino para la economía, la sociedad, etcétera, etcétera. No siempre tener una estabilidad institucional, política es importante, pero para eso se requiere que esta estabilidad se traduzca en una suerte de posibilidad de generar transformaciones sistemáticas que cambien la vida de la gente, por lo menos en algo, tener mejor bienestar, por ejemplo, mejor. Pero usted ve en varios lugares, no solo en temas de seguridad, usted, por ejemplo, usar su pasaporte ahorita, prácticamente imposible, ¿no? Vaya a un hospital, ¿no? Los servicios públicos, las carreteras deterioradas, eh, los servicios públicos muy mal llevados, el SRI no funciona como funcionaba antes. No es que yo quiera hablar mal, yo estoy tratando de ser objetivo. Tal vez muchas de esos no son solo culpa del gobierno actual, ¿sí? Tal vez arrastramos problemas de muchos años atrás, pero el problema es que esa estabilidad puede constituirse en una suerte de tener ¿cómo le digo? Un tótem, ¿no? Es decir, tenemos estabilidad porque tenemos un presidente, un tótem, que creemos que ese es el fetichismo de la estabilidad, pero la cuestión es muy compleja. Necesita cambiar, necesita generar políticas, gobernanza. Seguridad, por ejemplo, el tema de la impunidad es básico, pero usted la impunidad no la va a atacar si no trabaja en conjunto, con liderazgos y compromisos y capacidades, acciones, con planes, trabajo con la asamblea, hay que cambiar leyes rápido, ¿no? No es cuestión de coger y decir, bueno, modifico tal cosa, hay que pensar, hay que establecer, mirar la cosa de una manera estratégica, ¿no? En varios ámbitos. Pero si usted en este momento de fragilidad lo único que busca es sobrevivir, pues pulula la novia, ¿no? Y claro, y ahí los que ganan son los criminales. Y claro, este es el caldo de cultivo para que cada vez estos grupos nos penetren más y quieran más poder. ¿Cómo revertir eso? Complicado. A veces el problema es que a veces se mete tanto que eh, permea todo el espectro de la sociedad, ¿no? La política, Ahora, en la esta economía. circunstancia, sociólogo Pontón, mucho se dice también de la necesidad, solos, solitos, como Ecuador, difícilmente vamos a poder enfrentar el tema del narcotráfico. Vamos a requerir de el apoyo o de un trabajo conjunto de toda la región. Por ahí se hablaba de que es necesario de que vuelva a la base de Manta el apoyo de los Estados Unidos. ¿Hacia dónde debe apuntar Ecuador en este pedido o en esta necesidad de contar con apoyo internacional? Sí, el apoyo internacional es importante, pero no es todo. El apoyo internacional es parte de un complemento, parte de una estrategia, es parte más de la estrategia, pero no es el centro de la estrategia, ni es lo único, ¿no? En su momento el presidente hablaba de 5.000 millones de dólares. Vaya a ver si se ha desembolsado un peso de eso. Tal vez sí, nos dieron ahí algo, pero no podemos decir que eso ha cambiado la realidad. O sea, ellos
¿Pero qué es la cooperación? Cooperación para generación de intercambio de información, cooperación técnica, cooperación económica, ¿no? Cooperación judicial. Todo eso hay. Tal vez hace falta fortalecer, sí. ¿Hasta dónde? Sí. Lo que hace falta son capacidades internas, porque al final esto es un tema que debe ser manejado por el Estado, por el gobierno y la sociedad ecuatoriana, y eso son capacidades. Si usted hace una buena combinación de las dos estrategias, la cosa podría cambiar un poco, pero en los últimos años nos hemos orientado más a pensar que la gran cooperación, le hemos puesto el nombre de rimbombantes, es el tema de, Plan Ecuador, pues. Claro, pues, vamos, Plan Colombia, ¿no? Plan Colombia fue un proceso, un contexto muy distinto el que estamos viviendo en este momento, con muchos recursos. Ingenuamente se creyó que ya iba a venir todo en sacos en aviones, la plata y los Rambos aquí a solucionar las cosas, ¿no? No pasó nada. Mientras tanto la cosa siguió agravándose. Yo por lo menos yo lo advertí, ¿ya? Yo se lo he advertido en muchas situaciones. ¿Ya? Hay un problema de capacidades internas. El tema de la violencia hay que darle un enfoque diferenciador. No, que el narcotráfico, no, sí, el narcotráfico es un problema, pero aquí hay un problema enorme de delincuencia común, que esa delincuencia común se ha hecho organizada, se ha hecho mucho más compleja, y es necesario cortarla de raíz. Actualmente estos grupos están a sus anchas, ¿no? Creen que pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, si eso no genera diques de contención, que no los hay, y no tenemos ni la más mínima intención de que eso pase, o no vemos que eso vaya a pasar en el corto plazo, pues la cosa pinta muy mal. Entonces, son una serie de errores, y nos va a costar, como decía Churchill, sangre, pena, dolor y lágrimas. Bueno, sociólogo Pontón, queremos ya con esta última inquietud despedirnos. Tenemos un secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, tenemos un ministro del Interior, tenemos unas Fuerzas Armadas, tenemos una Secretaría de Derechos Humanos, en fin, un etcétera, etcétera y etcétera. No son las personas adecuadas, no son las personas preparadas que requiere el país para poder diseñar un plan. El presidente de la República en alguna entrevista o en estos enlaces que suele hacer para informar respecto de su gestión, recordamos, nos mostró un documento que supuestamente era el plan o la estrategia para combatir la inseguridad en el país, pero lo único que vemos es que cada vez estamos peor, cada vez estamos además más aterrorizados. Pero un plan que no se socializa no es plan. Usted le dice, hagamos planes, hagamos planes, no sé, a veces con sus amigos de farra, hagamos un plan. Pero si usted no le avisa, no se va a nadie de plan. Entonces, es una cosa muy básica, a veces me da hasta risa. Dele otro nombre, póngale un informe reservado. Ok, tenemos un informe de inteligencia, alguna cuestión de información sensible, ya, ok, dele ese nombre. Pero un plan, por Dios, o sea, ni siquiera estamos manejando bien los conceptos de política pública. Los planes tienen que ser abiertos a la ciudadanía, porque ese es el concepto. Tienen que incorporar actores, tienen que establecer claramente las hojas de ruta, la estrategia. Y eso no quiere decir que la delincuencia debe aprovechar y hacer gran tajada de eso, porque por ejemplo el plan marca usted los grandes lineamientos de la política, los grandes horizontes de la política, ¿no? Eso no hay que ser erudito ni un genio y no va a develar absolutamente nada sensible para el Estado. Pero claro, guardar bajo llave, decir esto estamos haciendo plan de compras aquí, ¿no? Bueno, eso lo dijo ya hace más de 6 meses, ¿no? Mira los resultados. Y así estamos. Bueno, queremos agradecerle, sociólogo Pontón, por habernos acompañado y haber compartido sus criterios esta noche. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Ha sido el sociólogo Daniel Pontón, experto en seguridad, catedrático universitario. Son las 19:39. Antena 1 Radio Video.